Buenos días. Bueno, vamos a realizar el vídeo de la tarea 4, de la tarea 5. Bueno, que esta tarea 5 está relacionado con los archivos de la tarea 4, los cuales los he modificado y les he añadido contenido al XML del DTD para que el orden de los elementos y los atributos se correspondan con el XML esquema creados en la tarea 4, ¿vale? Así el contenido y el orden de ambos XML sean idénticos como me exige la práctica, ¿vale? Bueno, al terminar de añadir, como me dice aquí, los 5 instrumentos y 5 complementos por cada, o sea, 5 complementos por cada instrumento, el código termina de XML con más de 300 filas, ¿vale? Y se convertirán seguramente en más de 1000, más de 1500 a lo mejor, cuando llegue el momento de convertirlo en XHTML, como me exige aquí, ¿vale? Que tiene que ser un código fichero XML. XHTML, mejor dicho. Bueno, por lo que el código del XML esquema, ¿vale? O sea que, bueno, vamos a venir aquí a NetBeans, vamos al código de XML esquema, ¿vale? Su fila lo he hecho y ha sufrido modificaciones, alguna modificación y en el código DTD también, ¿vale? Pero bueno, lo he hecho para que ambos tengan el mismo contenido y los atributos sean iguales, ¿vale? Y bueno, y todo lo he validado con este programa, ¿vale? Que es el programa NetBeans, ¿vale? Y he conseguido los documentos necesarios para realizar correctamente esta tarea, ¿vale? Bueno, aquí vamos a hacer la comprobación, ¿vale? Aquí vamos al documento, el catálogo XML, que está asociado al esquema 4, que es este documento, que como se ve es el esquema, ¿vale? Parece que está un poquito mejor colocado. Bueno, vamos al documento XML que está asociado al esquema y lo vamos a validar. Con esto vemos que está bien formado y con esto vemos que es un documento válido. Bueno, vamos a cometer un error para ver si he puesto aquí, he modificado este atributo, ¿vale? Que lo tenía reglas impuestas en el esquema, ¿vale? Lo vamos a guardar y vamos a ver si da error. Bueno, pues aquí vemos que sí da error en el mismo sitio en donde he puesto las dos letras, ¿vale? Lo vamos a cambiar, vamos a cerrar, vamos a validar y como vemos está validado correctamente. Bueno. Y con el DTD pasaría lo mismo. Aquí tengo el documento DTD y este sería el documento asociado al DTD, como vemos aquí, ¿vale? Y que es igual. Tiene el mismo contenido que el otro documento que se tiene asociado al esquema, ¿vale? Pero aquí el, el, el documento XML que voy a utilizar para hacer la tarea es el documento XML esquema. A ver, no. Ese documento catálogo XML, que es este de aquí, que lo cerraba antes sin darme cuenta, ¿vale? Por lo que ahora mismo los demás documentos los voy a cerrar para no tener lío, ¿vale? Bueno, vamos a explicar el documento XSL, ¿vale? Bueno, empezamos con el prólogo, que es esto de aquí arriba, ¿vale? Ya he explicado, porque como es un documento XML, pues sería lo mismo, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto es el espacio de nombres, la versión 1.0. Bueno, y aquí el elemento output indica al procesador qué formato se debe generar el resultado de los formatos de salida, que pueden ser XML, HTML o un documento de texto PDF. Y en XSL2 es posible además XHTML. En este caso el elemento output quedaría como así, ¿vale? Quedaría así. Pues nada, seguimos. Seguimos con las plantillas, ¿vale? Bueno, al aplicar la plantilla, ¿vale? Al nodo raíz, que es este, así music, ¿vale? Se mostrará todo el contenido allí después de la plantilla. En mi caso, primero he puesto que se muestre el atributo del elemento instrumento, ¿vale?
y luego después que se muestre la URL y luego la imagen, ¿vale? Porque en el documento XML eso está en la parte final de la parte de los elementos del instrumento, ¿vale? Seguimos explicando el elemento GEA, que ya lo he explicado en otras tareas, que contiene el título y además el link para las hojas en estilo y bootstrap, que también le he puesto bootstrap, ¿vale? Seguimos con el elemento body, que le empiezo a aplicar ya estilos, ¿vale? Aquí veo que tengo una clase fondo que lo he creado en el elemento, es en una hoja de estilos CSS. Y además, para añadir una imagen, que le he puesto un logo, la imagen del logo, ¿vale? Pues aquí esto vemos en este etiqueta, que es una etiqueta de HTML, que también le he puesto una clase, ¿vale? Al archivo CSS, ¿vale? Vemos aquí, le tenemos aquí puesto el logo, que indica el tamaño de la imagen y la colocación y demás. O sea, bueno, le hemos dado formato, ¿vale? Y aquí vemos la ruta de la imagen y, bueno, y demás. Bueno, esto ya está explicado en otras tareas. Bueno, el atributo match y el elemento XSL template hace que busque en el documento XML según un patrón de búsqueda, de manera que la plantilla no se ejecuta hasta que no se produzca una coincidencia. Si hasta aquí se quedara, se aplicaría todo el contenido, ¿vale? Desordenado y seguido, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Se utiliza el elemento XSL template aquí, ¿vale? Para invocar a los demás elementos uno a uno, que junto a los elementos HTML y CSS para dar formato a la salida de la conversión del XML. Y aquí también utilizo la etiqueta value o select y entre comillas, ¿vale? Para mostrar el valor del atributo que tiene el elemento instrumento en esta plantilla, ¿vale? Y se mostrará entre párrafos, ¿vale? Con la etiqueta, o sea, se mostrará como un párrafo con la etiqueta P, ¿vale? Utilizo la etiqueta A, ¿vale? Dentro de esta etiqueta incluimos otras. En primer lugar, la etiqueta XSL atributo. El nombre, el name es la ruta, ¿vale? Es una ruta XPath. Bueno, pues no, esto no es una ruta XPath. Lo que es una ruta XPath es esto, perdón. Me he equivocado, ¿ven? Es lo que es la URL. Aquí, bueno, aquí vemos que aquí tenemos otra vez, nos ayudamos. Bueno, aquí, vamos a ver. Dentro de la etiqueta A, ¿vale? Incluimos otras etiquetas. En primer lugar, la etiqueta XSL atributo name red, href, ¿vale? Con lo cual, creo un atributo y le doy el nombre href. ¿Vale? Le doy como nombre href. Dentro de esta última etiqueta, pongo la ruta, ¿vale? Del enlace, ¿vale? El valor del atributo href, ¿vale? Como vemos aquí, el valor, o sea, mediante la etiqueta. Entonces aquí vemos que el valor de esta etiqueta sería este, ¿vale? Seguimos. Y con esto consigo que justo debajo del atributo, ¿vale? De esto, me muestre la URL a la página web del instrumento. Eso es lo que yo consigo, ¿vale? Y aquí ya cerramos la A, ¿vale? Y seguimos con... Bueno, utilizo la etiqueta div y class para dar tamaño y colocar la imagen, ¿vale? Y aquí vemos que es div class imagen, ¿vale? La etiqueta XSL element img, ¿vale? Como es esta que tengo aquí, es la que crea la imagen. Desde ahí hasta el cierre de la etiqueta, en XSL element, que está aquí, ¿vale? Ponemos los atributos de la etiqueta imagen, ¿vale? Seguimos.
con la etiqueta XSL attribute name src, que es este de aquí, ¿vale? Se crea el atributo en HTML, que es el que marcará la ruta. Entre esta etiqueta y la de cierre, ¿vale? XSL está aquí abajo, ¿vale? Pondremos la etiqueta XSL value imagen, ¿vale? El que enlaza con la etiqueta o atributo, ¿vale? Que contenga la ruta de la imagen XML. Bueno, con esto consigo que se muestre la imagen de la ruta que tiene puesta, porque en el documento XML, como sabemos, es una dirección a una imagen, ¿vale? Pues con esto consigo que se muestre la imagen, ¿vale? Y con estos atributos es para darle tamaño a la imagen. Luego, todos los elementos XML, ¿vale? Ya he explicado la imagen y aquí están todas las etiquetas de cierre, ¿vale? Todas las etiquetas de cierre se hicieron, y aquí que se aplique todas las etiquetas, claro, con esto consigo que se aplique que se apliquen las etiquetas declaradas que tengan coincidencia con el documento XML. Bueno, pues aquí ahora lo que hago es poner todas las etiquetas una detrás de otra, ¿vale? Todos los elementos XML se ponen y se mostrarán en el orden del XML menos las URL y la imagen que se declararon en las XSL template del elemento instrumento, ¿vale? Por lo que se mostrarán al principio junto al atributo, como he dicho antes, ¿vale? Bueno, vemos que todas tienen la misma sintaxis, ¿vale? Todas las pastillas se ponen con la misma sintaxis, metiéndolas entre las H5, ¿vale? El nombre de la etiqueta y debajo para que se muestre el valor. Ya, sí. Pues nada, seguimos, porque todo esto es el mismo contenido, ¿vale? Se incluye en el documento la XSL template match de la URL y de la imagen. Aquí está, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Aquí se ve las dos. Pues bueno, aquí he colocado estas etiquetas un poco, ¿vale? Para que nos vean así con tantas colocadas. Bueno, pues con esto consigo, declaro estas etiquetas, ¿vale? Pero no se muestra el contenido, ¿vale? Porque si no las declarara, se mostraría el contenido desordenado, ¿vale? Entonces lo que quiero es que las declaro y no le pongo el API template para que no lo muestre, ¿vale? De esta manera consigo que, bueno, de todas maneras ya las tengo aquí declaradas y puestas aquí arriba. Entonces, simplemente lo hago por eso, ¿vale? Porque si lo hago de otra manera, aparecerían las dos URL sin sentido, que de todas maneras lo estudié cómo hacerlo y lo hago así y es así como funciona. Bueno, guardamos esto y seguimos con la etiqueta complemento. Se pone el elemento complemento y si se mete entre la etiqueta div, ¿vale? Lo pongo aquí. ¿Vale? Para aplicarle a este formato las hojas de estilo CSS. Como al instrumento, además, le he puesto también su atributo con el value, ¿vale? X. Con la arroba item, que es el nombre del atributo, para que muestre su valor. Para que muestre su atributo en el orden del XML. Con aquí es SL API template, para que se muestre el contenido de los elementos en el orden del XML, de la misma manera que en el elemento instrumentos, pero ahora en este caso sería un elemento complemento. Y se terminaría el código con los últimos elementos de la misma manera que los anteriores. Entonces, como ya están declarados antes, pues lo que hace es realiza la búsqueda y los aplica en el mismo orden que están en el XML. Bueno, esto es la manera que he utilizado para realizar esta tarea, que después de investigar mucho y dar muchas vueltas y estar mucho tiempo con las cosas como son, estar mucho tiempo bloqueado y parado y no saber cómo hacerlo, porque a veces lo ponía de una manera y me mostraba lo que no quería, o me lo mostraba todo junto, o me mostraba unas cosas y otras no. Pues bueno, al final, de esta manera, buscando información en Internet, buscando información en los contenidos, he conseguido
que me muestre el contenido del XML y la transformación, o sea, su salida en la página web, como yo quería. Bueno, vamos a aplicar qué es lo que vamos a conseguir. Desde esto, bueno, vamos a cancelar esto. Pues nada, en realidad te he explicado el código que tenía para el DTD, ¿vale? Pero este es el código que realmente es el que tengo para lo que voy a utilizar para hacer la tarea. Como los dos códigos son casi iguales, por no decir iguales, idénticos, ¿vale? Aquí vemos que tenemos solamente 350, en vez de antes tenía dos valores puestos, uno para Height y otro para Web, para indicar el alto y el ancho de la imagen, pero solamente he puesto 350, que es suficiente para que se muestre la imagen en la página web como yo quiero. Pero se ve que está, creo, desde mi punto de vista, creo que está mejor colocado, ¿vale? Aquí vemos que está todo el código bien colocado, creo que está mejor colocado que el otro. Bueno, ahora vamos a realizar la conversión a través de esta flecha, ¿vale? Aquí vemos que ya están las rutas puestas, pero bueno, aún así, pues sería ir aquí y ver habría que ir a catálogo. Este es el documento de XML, ¿vale? Aquí lo ves, de catálogo XML para darle a abrir, ¿vale? Entonces le damos OK y vemos qué es lo que queda. Bueno, pues aquí vemos que esta es una URL para la página web. Si pinchamos, vamos a la página web, ¿vale? De la misma guitarra, ¿vale? Esto está, creo que está bien, ¿vale? Y aquí vemos la imagen de la guitarra, con el tamaño que yo más o menos quiero. Pues y aquí, ya debajo aquí está el código del instrumento, ¿vale? Y aquí está todos todos los elementos, ¿vale? El valor de los elementos, del elemento familia, marca, todo esto estaba metido entre etiquetas H5, ¿vale? Todos tienen su formato y tal. Pues bueno, aquí tenemos un complemento. Aquí tenemos complementos, la referencia, que es el ítem. Lo que pasa es que yo en vez de tener ítem, me puede decir más adecuado poner referencia. Vemos aquí la primera, aquí tenemos el primer complemento, segundo complemento, tercer complemento, cuarto complemento y el quinto complemento. Y aquí tenemos el siguiente instrumento con sus 5 complementos, ¿vale? Y así seguidamente. Todos con su imagen, con su URL, por ejemplo, la URL este de micrófono, pinchamos y lo vemos aquí, ¿vale? Yo creo que está bastante interesante. Y seguimos. Bueno, pues esto, así he conseguido que esta web sea en HTML. Bueno, como la salida es en HTML y la tarea me exigía que fuera en XHTML, pues tragamos esto. Vemos que aquí tenemos catálogo 12, ¿vale? Este es el código HTML, ¿vale? de la página web que hemos visto antes. De todas maneras lo podemos verificar. ¿Vale? Le damos aquí otra vez que lo convierta. ¿No? Le vamos aquí, vemos el código de fuente y vemos esto. ¿Vale? Aquí vemos que empieza por 1 y termina, por ejemplo, por 957. Joder, macho, ya está bien, ¿eh? ¿Cómo está? Bueno, aquí en la carpeta esta tengo todos los archivos. Bueno, aquí vemos catálogo 88, que es el nombre que le hemos dado al archivo antes. Vamos a hacer doble clic, bueno, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos catálogo 88, XHTML. Aquí lo tengo, es lo que yo quiero. Vale, pues nada, nos vamos para abajo y vemos que el contenido, la estructura es igual que la del HTML, que es lo que yo quería conseguir. Vale, pues ya está. Aquí tengo los 5 instrumentos y los 5 complementos en cada instrumento. Pues ya está. De todas maneras, cada vez que he hecho esto, pues he tenido que hacer un archivo nuevo. Lo que voy a hacer ahora va a ser, pues borrar, porque este es el catálogo 33. Como esto ya apareció, ya lo he hecho antes, pues se me ha vuelto a crear otro documento. Catálogo 33, que es lo mismo, ¿vale? Que es lo mismo. Pues aquí tengo también catálogo 33. Lo que voy a hacer es borrar los elementos, o sea, los archivos que ya no me hacen falta, ¿vale? Voy a borrar este catálogo 88, que es el que he creado para antes, y ya está. Estos también los debería de borrar. Bueno, los borraré después. De momento los voy a dejar ahí. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora va a ser la validación del código, ¿vale? Bueno, vamos a coger el código de
Bueno, vamos a coger el código de catálogo 33, que es el documento XML que he creado antes, ¿vale? Pero aunque no ha sido el catálogo 88, pero bueno, lo he borrado sin darme cuenta, tenía que verlo. Pero bueno, de todas maneras ya han garantizado que es el mismo código, ¿vale? Que es de 1500 hojas, o sea, 1500 líneas, 568. Lo que vamos a hacer es copiarlo todo. Con control A selecciono, control C lo copio y vamos a un validador HTML, XHTML, para verificar de que este código está bien, es bueno, ¿vale? Vamos a ver en dónde lo tengo. Vamos a escribirlo aquí, que creo que no. Validador, validar. Validar. HTML. Bueno, vamos a buscar el archivo. El código catálogo 33, que es un código HTML. Aquí lo ven, se ve claramente que es el catálogo 33. Bueno, a ver, no, catálogo 33. Le damos, y vamos a controlar. Bueno, pues vemos que es válido. Bueno, aquí me lo pone bien claro, que el documento subido catálogo 33X HTML se convirtió correcto. Pues bueno, pues ya está. El documento validado, perfecto. De todas maneras, en el documento PDF que voy a dejar, lo tengo todo explicado como lo he hecho. Y todo más o menos hecho de la manera que he explicado en el vídeo. Pues nada.